Music México. En el video de hoy, desgraciadamente, tocaremos un tema que muchos de ustedes ya conocen, dado que se hizo oficial el día 4 de enero y sacudiera las redes entre los metaleros, tanto nuevos como de la vieja escuela. Les hablo de la dolorosa y triste muerte del guitarrista y vocalista de la extinta banda de culto Children of Bodom y de la banda Bodom After Midnight, con la que participó prácticamente todo el 2020, grabando 3 tracks y un video que, bueno, saldrán posteriormente. Les hablo, por supuesto, de Alexis Laiho, quien al parecer fuera la última víctima del fatal 2020 dentro del mundo de metal, y que, bueno, terminara la semana pasada. La confirmación de su muerte se diera hasta esta semana por parte tanto de su disquera, la Napalm Records, como de sus compañeros de banda Bodom After Midnight. En dicho comunicado podemos leer lo siguiente: estamos absolutamente devastados y desconsolados por la repentina pérdida de nuestro querido amigo y miembro de la banda. Es lo que podemos leer en la declaración firmada por los compañeros de banda. Y bueno, en este video el día de hoy me gustaría rendirle un homenaje hablando de su vida, de sus logros y de lo que más amó, que fue la música. Alexis Laiho nació en Finlandia en 1979 y desde la edad de 3 años comenzó a tocar la guitarra gracias a su padre. A la edad de 5 años comenzó a tocar el piano y a los 7 años el violín, donde, influenciado por su hermana mayor Anne, comenzó a escuchar bandas como Poison, Motley Crue, Wasp, Iron Maiden, entre otros. Y a los 11 años, después de escuchar un cassette de Steve Vai y la canción For the Love of God, él se daría cuenta que quería dedicar su vida a tocar la guitarra. Comenzó a acudir a clases en el Conservatorio de Pop y Jazz en Helsinki para estudiar el instrumento, además del piano. El estilo que tocaba se vio influenciado por Rob Latvala, que en ese entonces tocaba en los Stones, quien muchos años después llegaría a ser compañero de banda en Scenery y en Children of Bodom, mismo conservatorio de música de donde él se graduaría con solo 14 años de edad. Después de formar parte en la banda de música experimental Tolk, con unos amigos mientras estudiaba en el conservatorio, Alexis funda en 1993 la banda de death metal Inerted, junto con el baterista Jaska Raatikainen, quienes eran amigos desde hace algunos años y quienes compartían el gusto por el metal ya más pesado como Dissection, Entombed y Obituary. Y ya luego, con la ayuda del bajista Samuli Miettinen, graban su primer demo, Implosion of Heaven, en ese mismo año de 1994. En ese entonces el bajista Samuli era quien prácticamente componía todos los temas hasta un año después, en 1995. Mismo año en el que se va con su familia a vivir a los Estados Unidos. Sin embargo, después de eso, les deja todo escrito tanto en música como en letras para que ellos puedan comenzar a grabar lo que sería su segundo demo, Ubiquitous Absent of Remission, salido en el 2015, quien tendría ya una dosis de teclados grabados por Alexis y por Jaska, y a partir de ese momento Alexis sería quien hiciera mayormente las composiciones para el futuro. El segundo en entrar sería la guitarra también icónica en los 3 primeros discos oficiales de Children of Bodom, quien en ese momento era un trompetista quien también sabía tocar muy bien la guitarra. Hablamos de Alexander Kupola, y también contactarían al bajista Henka Sepala y al tecladista Jani Prisjoki, y con esta alineación grabarían su tercer demo de nombre Shining en 1996. Aunque de cualquier manera ninguna disquera se vería en ese momento atraídos aún por ellos. Cansado, Alexis propone grabar su primer disco como independientes, componiendo música nueva y puliendo la música que ya tenían en sus 3 demos anteriores. Sin embargo, el tecladista Jani ya no se veía muy interesado en ese momento y comienza a faltar a los ensayos, hasta que por falta de interés es sacado de la banda y es sustituido por quien sería una mancuerna mágica con Laiho, el tecladista Janny Weirman, quien en ese momento tocaba jazz y quien tiempo después se convertiría en la mancuerna perfecta con Alexis Laiho para ser el compositor prácticamente de todos los demás discos.
Además de que en ese momento logran contactar con una pequeña disquera en Bélgica, quien les propone publicar su material en cuanto este esté 100% compuesto. y bajo esto firman el primer contrato discográfico de Inheritед, lo que un tiempo después se arrepienten de hacer, ya que su maqueta del primer disco cae en manos del vocalista de Day Serpent, quien al escucharlo no duda en hablar con los ejecutivos de Spinefarm Records, quienes al escuchar la música no tienen duda de querer grabarlos y les ofrecen un mejor contrato. Y es ahí donde, para no entrar en problemas legales, deciden cambiar el nombre que ya tenían de Inheritед a Children of Bodom. Pero, ¿cómo se les ocurrió el nombre? Bueno, pues la idea surgió cuando justamente estaban buscando el nombre en una guía telefónica justo frente al lago Bodom, que al investigar descubren que en los años 60 este lago fue la escena de un brutal crimen donde 3 niños fueron brutalmente asesinados y un cuarto salió muy herido, y es ahí donde todo cuadra y le ponen Los Niños de Bodom. Por cierto, hay una película que cuenta esos hechos grabada en el 2016 de nombre Like Bodom. ¿Dónde estamos? El silencio. Tengo que contarte algo. Te prometo que será divertido. Y bueno, así pueden firmar su contrato nuevo en 1997 y lanzar su álbum debut, el gran Salting Wheels, mejor conocido en México como El Rojo. Con este álbum sacan su primer videoclip, el cual fue de muy bajo presupuesto, muy bajo presupuesto de hecho, donde la banda casi se congela tras horas de tocar bajo la nieve a una temperatura de menos 15 grados. Sin embargo, el disco fue muy aceptado y llegó a oídos de Nuclear Blast, quienes les ofreció, sin pensarlo, un contrato para hacer toda la distribución a nivel mundial. La gira de este disco tuvo momentáneamente la baja del tecladista Yanni, ya que ocupaba un tiempo para terminar sus estudios universitarios. Y ese lugar en la gira es cubierto ni más ni menos que la novia, en ese entonces y actual ex esposa, Kimberly Goss, quien de paso lo invita a sumarse a su banda Synergy terminando la gira. Al regreso de Yanni comienzan a componer lo que sería su segundo disco, el cual sería igual de genial que el primero. Incluso para la gran mayoría de mis hermanos y brothers es el mejor de la banda. Hate Breeder es lanzado en 1999 y al igual que el primero aquí en México, solo se le dice ahora El Verdecito. Este disco estaría encabezando las listas no solo en América y en Europa, sino que abriría las puertas para el mercado asiático, mismo que los hace tener una gira en Japón junto con Synergy y con In Flames. Y esto les abre la puerta para grabar lo que sería su primer disco en vivo llamado Tokyo Waterheart en ese mismo año. Sin pensar mucho se ponen a trabajar en el tercer disco, el cual sería ya la cereza en el pastel. Esto para una trilogía de poder y metal. Solo que esta vez sería compuesto y grabado en un estudio que aquí en Hypocrisy México conocemos bastante bien. Les hablo sin duda de The Abyss Studio, el estudio de Peter Tägtgren en Suecia, con quien Alexi Laiho haría una gran amistad, incluso para que Peter se despidiera de él, diciendo que era como un hermano de otra madre, y con quien colaboraría en el futuro, haciéndolo tocar el famoso solo de la canción Just Stick Again de su proyecto Pain en 2009.
producción de Peter Totten, saldría lo que es el tercer disco, el cual en lo personal amo, que es Follow the Reaper, en el año 2000, el cual para variar en México le dirían solo El azul. y este sería un disco con más influencia de power metal europeo, por lo que para muchos se comienza a catalogar bajo este género también. Con este álbum comienza una gira con el cual tendríamos a Children of Bodom por primera vez aquí en México, tocando en un recinto de nombre La Diabla, la cual solo conocimos los de la vieja escuela, ya que no muchas bandas fueron metidas ahí. Ya que la neta, sin temor a equivocarme, estaba bien feo el lugar, además de que en una de las colonias más bravas de la Ciudad de México. Después de esta gira comenzaron a preparar su cuarto disco, el cual saldría en el año 2003 con el nombre de Hey Crew The Draw. Este disco tenía un sonido muy similar al de su antecesor y se repitió el éxito en Europa, América y Asia. Además de que en su natal Finlandia fueron premiados como el mejor grupo de ese año. Sin embargo, aquí pierden a su primer integrante, ya como Children of Bodom, el guitarrista Alexander Kopala, quien sale de la banda sin avisar y dejando simplemente la gira. Aunque tiempo después nos enteraríamos de que fue porque su novia, tipo Yoko Ono, lo obligó a dejar la misma. En este momento, Alexi Laio incluye en la banda como guitarrista a quien años antes sería su modelo a seguir, el guitarrista de Synergy, Rod Blackball, con quien terminaron esta gira y que se quedaría posteriormente en la banda. Un año después, Children of Bodom sacaría su primer EP de nombre Trash Lost and Stronger, que contaba con varios covers, entre ellos uno que se viralizó a nivel mundial de Britney Spears llamado Oops, I Did It Again, que a muchos fans, lejos de molestarnos, creo que nos causó gracia, e incluso por ahí recuerdo a 2-3 amigos cantándola y bailándola con la misma coreografía de Britney. Y ya de ahí saldría lo que es su quinto disco de estudio y larga duración, Are You Dead Yet, en 2005. Este disco fue más industrial y con menos partes melódicas, por lo que fue algo criticado por los fans de la vieja escuela, ya que esperaban algo más como lo que les habían dado en sus discos anteriores. Además de que en estos años la generación de cristal se comenzaba a hacer presente, criticándoles mucho su videoclip con el mismo nombre del disco por supuestamente contener escenas algo subidas de tono y fuertes entre menores de edad. Ashley Matthews, mejor conocida en la actualidad como Riley Ray, famosísima actriz para adultos, que en ese entonces tenía solo 14 años de edad, y el actor Colby Bocato, que tenía solo 16 años. Pero aún así, con todo esto, el disco fue todo un éxito, sobre todo en Estados Unidos. Y un año después, en 2016, sacarían su primer DVD en tierras suecas, con el nombre de Chaos Ridden Years. En ese mismo año, la revista Metal Hammer nombraría a Alexi Laio como el mejor guitarrista de ese año. En 2008 sacan su sexto disco de estudio y larga duración llamado Blood Drunk. Un disco bueno, pero que ya casi no contenía arreglos melódicos de los cuales estábamos acostumbrados, y ya no sabía tanto a la banda que nos gustaba y comenzaba a parecer trash. Y como dato interesante, esa gira ni siquiera terminó, ya que Alexi Laio cayó lastimándose un hombro y tuvieron que interrumpir la gira. De esta forma entrarían nuevamente al estudio para sacar un disco de versiones llamado Skeleton in the Closet en 2009, que nuevamente contenía covers, siendo para mí creo el que más me gustó es Sky de Iron Maiden. Con esto hacen una gira en 2010, la cual al terminar entran nuevamente a estudio para sacar otro álbum, el cual ya sería el séptimo en su carrera, bajo la producción de Matt Hyde, quien presiona a la banda para adquirir un sonido típico norteamericano llamado New Wave of American Heavy Metal y sacar el tan odiado por todos Relents Wrecked Forever de 2011. Años después ellos mismos aceptarían que es el álbum que menos les gusta y dirían que fueron presionados para adquirir ese sonido, en el cual no se sintieron nada cómodos. Y esto mismo haría que en sus próximos trabajos ellos trataran de adquirir un sonido regresando a sus primeros discos. Así que como octavo disco sacaron Halo of Blood en 2013.
y muchos lo catalogaron como bueno, diciendo que sin duda sonaba como sus primeros trabajos. Un tiempo después se da lo que para muchos pudo ser el inicio de los conflictos dentro de la banda, mismos que la mataron en 2019. Y esto es sin duda el despido del guitarrista Rob Latvala mientras están grabando el nuevo disco. Misma acción que Rob declararía como una puñalada por la espalda por parte de todos sus compañeros. Sin embargo, Alex Layo diría en su defensa que Rob ya no sentía la pasión y que había perdido total interés de estar en la banda. Y bueno, él fue reemplazado de momento por Andy Weirman, hermano de Janny Weirman, y sacaron el disco I Worship Chaos en 2015, que fue un disco que trataron de hacer basándose en el primer disco de la banda y que, aunque se nota, no llegó a conquistar a los fans, aunque es un buen disco y fue catalogado como un éxito. De ahí le pararon a la salida de los discos y continuaron haciendo giras durante 3 años, casi 4. Y al salir Andy Weirman de la guitarra, se contrató al guitarrista sueco Daniel Freiberg, quien siguió con ellos en las giras de 2015 hasta 2018, cuando entraron al estudio para sacar su último disco, Hex, en el 2019. Este disco sí regresó a sus inicios, con esos sonidos neoclásicos que poco a poco estaban tratando de recuperar, y por muchos fans es catalogado como su mejor disco desde el 2003. En 2015, Alexi organizó un evento donde invitó a 100 guitarristas a unirse a él para interpretar la canción que compuso para el Festival de Helsinki. Dicho evento se llevó a cabo en la Plaza del Senado el 14 de agosto. Se esperaba que los espectadores pudieran sentarse en las escalinatas de la catedral. Sin embargo, fue tanta la gente que llegó al recinto que este estuvo abarrotado. Y al ser este un evento de entrada libre, pues que prácticamente no cupiera un alfiler. Este evento lógicamente se catalogó como un éxito rotundo. Y aquí es cuando desgraciadamente empezamos a entrar a lo triste, Hippo Brothers, cuando de manera inesperada en noviembre del año 2019 la banda anuncia que solo tocarán un solo show más, y este se llevará a cabo en su natal Helsinki, Finlandia, y que con este se despedirá. El concierto se daría fecha el 19 de diciembre del año 2019 y tendría el nombre de A Chapter Called Children of Bodom. Después de esa fecha se reveló que la mayoría de la banda ya no se podía entender con el líder guitarrista Alexi Layo, y por tal motivo decidían dar por terminado el proyecto. Sin embargo, cuando Alexi trató de seguir tocando bajo el nombre de Children of Bodom, sus compañeros lo demandaron y un juez en Finlandia sentenció que el nombre solo se podía usar si los 4 integrantes principales de la banda daban su aprobación. Esto lo llevó a formar, junto con el guitarrista sueco Freiberg, una banda con el nombre de una de sus canciones más icónicas del disco Follow the Reaper, Bodom After Midnight. Y junto con Mitja de Santa Cruz y Walter Väyrynen de Paradise Lost formaron dicha agrupación, con los que en el transcurso del 2020 y la famosa pandemia a nivel mundial componen 3 canciones y graban un video, el cual la disquera está preparando para sacarlo como un homenaje póstumo. Sin embargo, pues aún con información muy limitada, es que hace unos días, para ser exacto el 4 de enero, se hace oficial la muerte de Alexis Layo a los 41 años de edad, donde dicen los que lo conocieron de cerca que todo el 2020 y un tiempo atrás él vino arrastrando problemas recurrentes de salud. Y de hecho su semblante sí cambió mucho, y sí podíamos ver a un Alexi demacrado, cansado y diferente. Dentro de los comunicados que pudimos ver ese mismo día que se anunció su muerte y que se nos daba a conocer que esto había pasado la semana pasada, o sea, los últimos días del 2020, se nos pedía respeto por parte de la familia. Y podíamos ver mensajes, por ejemplo, de su hermana Anne,
quien pidió privacidad y comprensión en estos duros momentos. El funeral de mi pequeño hermano será privado, acentuó, o de su esposa Kelly, quien expresó: Alexi fue el más cariñoso y magnífico esposo y padre. Nuestros corazones están rotos para siempre. Y quien recientemente también pusiera un mensaje por medio de Instagram, acompañado solo de una imagen negra, que dice lo siguiente: muchas gracias a todos por su hermosa energía y apoyo. Me tomo un tiempo para lamentar nuestra enorme pérdida con nuestra familia inmediata de Finlandia y Australia. Es comprensible que, tal como ustedes, estamos completamente destrozados, pero queríamos que supieran que los amamos y apreciamos mucho. Cabe mencionar que ellos dos estuvieron casados por un poco más de 3 años. Por medio de su cuenta de Instagram también pudimos ver un emotivo mensaje por parte de su ex esposa y ex compañera de banda Synergy, Kimberly Goss, el cual dice textualmente al español lo siguiente: mi primer amor, mi compañero de banda y mi mejor amigo. El lado positivo de toda esta pandemia es que se nos dio el regalo de pasar tanto tiempo de calidad juntos. Nuestras llamadas maratónicas en FaceTime, los interminables mensajes de texto y las llamadas telefónicas a todas horas del día y de la noche. Sé que quedarán conmigo para siempre. Estoy tan reconfortada por el hecho de que pudimos reflexionar sobre nuestras vidas juntos, tanto dentro como fuera del escenario, y apreciar nuestra continua amistad, que ha permanecido intacta durante todos estos años. Mi corazón está lleno y roto al mismo tiempo. No muchas personas pueden quedarse sin nada que decir con alguien con quien han tenido una historia tan larga y rica. Me diste paz y me dejaste sin remordimientos en los meses y semanas antes de que tu cuerpo cansado finalmente se rindiera. Te agradezco mucho y te amaré por siempre y para siempre. Y para finalizar, recordó también a Tommy Lehman, baterista de Synergy, que murió en 2012, quien aseguró que ya se reencontraron en el más allá. Tú y Tommy están juntos de nuevo, y puedo escuchar la alegría y la risa de ustedes dos como si fuera ayer. Siempre permanecerás en el corazón de quienes te conocimos y amamos, y tu legado vivirá para siempre en la música con la que bendijiste al mundo. Cierra los ojos, cariño. Ahora estás dormido y finalmente descansas. Esta pérdida sin duda duele para todos los que nos llamamos metaleros. Yo recuerdo en esa gira del 2001 que mi ex estaba embarazada de mi hija la grande, y por fortuna tuvimos la oportunidad de estar adentro de la Diabla cuando la banda llegó para empezar a hacer su prueba de audio. Y seguramente ya se los conté a muchos de ustedes y otros lo leyeron directamente en Hypocrisy México, y muchos me dirán que ya burlo con mi anécdota, pero bueno, al final de cuentas fue algo que me pasó y es algo que siempre va a estar aquí. Recuerdo que cuando empezaron a probar el audio, empezaron justamente con la canción de Button After Midnight, y esa parte muy pegajosa que seguro todos recuerdan de taca, taca, En eso mi ex me volteó a ver y me dijo que mi hija estaba dando sus primeras patadas dentro de su panza. Así que puse mi mano y la sentí, y mi hija pateaba justo al ritmo de la música, tan fuerte, con tanta energía, con tanto poder, justo como Children of Bodom nos transmitía esa energía y ese poder. Así pateaba mi hija en ese momento, y por eso esa canción fue, es y será una de mis canciones favoritas de toda la historia. Y es una de las cosas por las que seguro mientras tengamos vida, no solo yo, sino muchos de ustedes, recordaremos a Alexis Lyle. Porque sin duda, tanto para mí como para ustedes, él compuso algo que en algún momento de sus vidas fue el soundtrack. Y que cada vez que lo recuerdan con esa música. Yo con esto me despido y bueno, les presumo mi póster autografiado de esa fecha, autografiado por todos. Recuerden, yo soy David Vadillo y esto es Hypocrisy México. Espero disfrutaran este video, y si así fue, lo compartan, le den like, me comenten aquí en la caja de comentarios qué les pareció, y se suscriban al canal y le den a la campanita. Por mi parte me despido, hasta pronto y por brother.